Eh, Les decía, el Arduino vino a reemplazar al PIC en estas cuestiones de implementaciones rápidas, ¿sí? El PIC tenía esta cuestión de que tengo que configurar cada patita cómo funciona. Cuanto más grande y más complejo el PIC, más configuraciones, ¿sí? Si voy a usar el puerto serie, si lo voy a usar, si voy a usar qué tipo de oscilador voy a usar, los timers. Bueno, tengo que configurar 1000 cosas. Para recién después de todas esas configuraciones, empezar a programar. Una vez que programé, necesito grabar ese programa en el micro, ¿sí? Para grabarlo necesito un programador, ¿sí? Un dispositivo físico que se conecta al USB de la máquina y se conecta a los pines de programación del micro, y eso levanta las tensiones por arriba de las necesarias para poder grabar la memoria del micro. Está bueno eso, pero necesito tener ese programador que no era barato. El PIC era el más barato de los programadores, por eso es que se solía utilizar PIC. Entonces necesito tener ese hardware para programarlo, necesito conocer cómo hacer todas las configuraciones. Cada micro, cada familia, cada fabricante tenía sus propias configuraciones, por lo cual tengo que estudiar cada familia para ver cómo la configuro. Cada fabricante tenía su entorno de programación, entonces Microchip tenía el MPLAB, y cada uno de las familias y de las marcas de microcontroladores tenían su distinto entorno de desarrollo, con lo cual si yo cambiaba de una marca a otra tenía que comprarme un programador nuevo, cambiar el entorno de desarrollo, estudiar de vuelta las particularidades de cada micro. Entonces, era muy alta la barrera para empezar a trabajar, ¿sí? Había que conocer mucho y había que estudiar bastante para poder empezar a hacer algo con los PIC, o con los micro de Atmel, o con cualquier cosa. Arduino lo que hace es preinstalarle un software al micro para que toda esa parte la resuelve el mismo software este, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer yo es escribir esos códigos adentro. Escribir el código que propiamente quiero que se ejecute, ¿sí? Casi sin ninguna configuración. Además de eso, con un montón de librerías desarrolladas y con un montón de ayudas, con lo cual me hace que la programación sea muchísimo más simple que la programación en PIC o en un micro en general. Entonces, todo el uso del Arduino, del PIC, para enseñar programación y enseñar microcontroladores y demás, se fue dejando de usar, eh, y se empezó a utilizar el Arduino, ¿sí? Por esta cuestión, por la cuestión de que es mucho más fácil trabajar. Ahora bien, nos perdemos esa parte de las configuraciones, sí es cierto, nos perdemos entender cómo se configura un micro a bajo nivel y demás, pero la realidad es que todo junto no se puede aprender, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar ese déficit? ¿Dónde lo vamos a realmente extrañar si nosotros queremos hacer un producto comercial, ¿sí? Porque un producto de prueba, de ensayo, de alguna cosa por el estilo, tranquilamente le puedo poner un Arduino y que se ejecute y que haga lo que tiene que hacer. De hecho, si yo quiero desarrollar una máquina para algo, le pongo un Arduino, le pongo un Arduino para probar. Como ya lo charlamos, creo, en alguna oportunidad, el Arduino tiene algunas desventajas, ¿sí? La principal desventaja es que no está hecho para eso. Entonces, si yo coloco el Arduino en un equipo y ese equipo lo pongo en el medio del campo para monitorear de cuánto llueve, en un tiempo va a dejar de andar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las patitas no están hechas para eso, se va a empezar a oxidar, entonces eso va a hacer que a la larga deje de andar. Eh, no quiere decir que no haya cosas así, ¿no? Eh, pero bueno, no es lo recomendable. Además de eso, el Arduino, para hacer productos masivos, es caro. Entonces yo tengo pensado vender 300 equipos y le pongo un Arduino a cada uno. eh, Voy a ocupar más espacio en la placa del que me hace falta, o sea, en el gabinete el equipo va a ser más grande de lo que me hace falta, porque el Arduino tiene un montón de patos, un montón de cosas que no necesariamente necesito. Voy a ocupar más espacio, va a ser más caro que si compro solamente el chip y lo meto dentro de una placa mía, ¿sí? Eh, y yo puedo desarrollar un hardware para que
sea resistente a todo esto que yo les dije, ¿no? Para que lo deje en un campo y siga funcionando. Entonces, ahí es donde el Arduino se queda un poco flojo, ¿sí? El Arduino como placa Arduino propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entraría un desarrollo a medida. Para hacer el desarrollo a medida, yo tengo que conocer cómo configurar a bajo nivel cada microcontrolador, tengo que comprarme el programador para poder hacerlo y todo lo demás, ¿sí? La realidad es que la mayoría de las aplicaciones no requieren eso. Entonces, yo creo que eso en el caso de que ustedes necesiten hacerlo, lo pueden estudiar, pueden consultar, pueden buscar un curso, pueden ir por ese lado, pero claramente en la Tecnicatura no nos da el tiempo para hacer eso y creo que no vale la pena, ¿sí? Teniendo el Arduino para hacer algunas pruebas. Entonces, por eso es que no vemos PIC. La programación de PIC es en programación en C, ¿sí? Se programa en C. Evidentemente tiene algunas cuestiones como el Arduino de particularidad, de funciones específicas del programador, ¿sí? Del lenguaje y del PIC, pero en definitiva es lenguaje C. Así que no es tan raro o tan distinto programar Arduino que programar PIC, salvo todas estas cuestiones de configuraciones. ¿Sí? Que eso hay que tenerlo en cuenta de cómo se configura cada patita, cada cosa, que en el Arduino eso lo tenemos. Lo único que tengo que poner Arduino es pin mode y listo. En el PIC tengo que hacer muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? No sé si se entendió más o menos por dónde fuimos. Y te respondí, Renzo, lo que necesitabas. Va, creo que fue Sí, Renzo que ahora me preguntó, ¿no? O sí, sí, Gonzalo. sí. Ah, Sí, se responde bien más por el tema de lo que son las aplicaciones industriales o en masa, cuando hay que producir mucho, por ahí poner un Arduino por cada uno de los eh, de, de lo que se saque en serie es como demasiado. Pero bueno, esa era la claro. pregunta A básicamente ver, que si se produce en serie es demasiado. Yo creo que esto va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya depende, las aplicaciones están siendo cada vez más complejas lo que yo necesito hacer con un micro, ¿sí? Hace unos años lo que yo necesitaba hacer con un micro era, nada, prender un display con unos botones, unas cosas y listo. Hoy necesito que ese micro se conecte a internet y yo lo pueda manejar desde otro lado, necesito más potencia, ¿sí? Esa más potencia requiere que necesito más líneas de programación, más código, más librerías, todo más pesado. Eso hace que el tiempo en el mercado, que es algo súper importante de los desarrolladores, ¿sí? Yo tengo una idea hoy, y si para llevarla adelante demoro 2 años, cuando llegue al mercado a lo mejor esa idea ya no sirve. ¿Se entiende, no? Antes yo tenía la posibilidad de pensar algo y decir, bueno, de acá voy a empezar a desarrollar esto y acá lo voy a tener listo de acá a 2 años y lo saco al mercado y gano plata. Hoy ya no es tan así, porque el mercado cambia muy rápido y la necesidad de los clientes cambia muy rápido y el entorno cambia muy rápido. Entonces, si yo estoy desarrollando algo pensando en que voy a demorar 2 años y al año y medio la competencia me saca algo mejor de lo que yo estoy desarrollando, listo, tiré un año y medio a la basura de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que, digo, a nivel de empresarial, ¿no? A nivel de cuando uno desarrolla una solución, ¿qué es lo que se trata? Que esté en el mercado lo más, en el periodo de tiempo más corto posible. Con un montón, o sea, ahí es donde un poco radica la diferencia entre desarrollar un prototipo y desarrollar un producto, ¿no? Esa es la principal cuestión. Si yo desarrollo un prototipo, puede fallar, pueden hacer pruebas y demás. Si yo necesito desarrollo un producto, quiero que el cliente tenga una buena experiencia de usuario. Entonces necesito que ese producto funcione bien desde el primer momento, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas funcionen, ¿sí? Si yo me compro un teléfono, un televisor, lo que sea, quiero enchufarlo y que funcione bien y que yo lo use y no tenga problema en el funcionamiento, ¿sí? Entonces necesito que las cosas salgan rápido, confiables y con una buena experiencia de usuario, ¿sí? Que el usuario se sienta cómodo utilizándolas. Bueno, eso es un problema, ¿sí? Porque son tres cosas que es muy difícil que funcionen y que simultáneamente se den, ¿no? Pasa cuando, no sé, los celulares explotan, ¿sí? O cuando hay actualizaciones. ¿Qué pasa con las actualizaciones? Largan un producto al mercado y a los 3 días le actualizan el firmware. ¿Y por qué? Y porque tenía falla, pero lo largaron. Y a los 5 días lo actualizan de vuelta. Y después de 6 meses ya no lo actualizan más.
¿Sí? Se pusieron a trabajar en otra cosa, eso lo dejaron como estaba, pero más o menos anda, listo, que se quede. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo necesito tener estas tres cosas, ¿no? Experiencia de usuario rápido, confiabilidad de mi equipo y que salga rápido al mercado. Que salga rápido al mercado con una complejidad del desarrollo grande, ¿sí? Con una gran complejidad de desarrollo, no es tan fácil, menos si me voy a ir a programar a nivel de microcontrolador, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que la forma de programación del Arduino se esté medio masificando, no solamente a Arduino, sino que a un montón de cosas más. Entonces ya vienen con una precosa hecha y yo lo programo muchas veces en cosas Arduino compatibles. Que si lo tuviese que hacer desde cero, con un micro, que yo lo compro vacío, con ningún software puesto en la memoria, me costaría mucho tiempo hasta que eso pase. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo claro es este coso. Este coso que está ahí, esta plaquita, es bueno, la cámara se digna hacer foco. Ah, no, no es la cámara, es el fondo que me lo está blureando. Bueno, ese es el node de MCU, ¿sí? Es una placa más potente que el Arduino, mucho más potente que el Arduino, tiene doble núcleo y tiene Wi-Fi Bluetooth integrado, ¿sí? Y esa placa se programa igual que el Arduino. ¿Por qué? Porque si yo tengo que desarrollar el programita especial para hacer el Bluetooth y especial para hacer el Wi-Fi y a la vez todas las configuraciones y a la vez, bueno, me lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces esa placa ya viene es compatible, la puedo programar por el mismo entorno de Arduino y tiene librería, la programo con eso y rápidamente tengo eso. Y esa placa sí se suele encontrar en algunas aplicaciones. No masiva, ¿sí? No lo voy a encontrar en un lavarropa de Samsung, ¿sí? No lo voy a encontrar en eso porque ahí sí Samsung pone ingeniero a laburar para hacerlo. Pero sí en algunas aplicaciones voy a encontrar placas parecidas a esa que se programan en Arduino. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Para dónde vamos con esto? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien, Sí, genial. profe. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos hoy a repasar un poco la parte de diagrama de Carnot, a revisar un poco los ejercicios. Ya tienen colgado el primer ejercicio ahí en el Classroom, como para que lo desarrollen. La primera guía de ejercicios, quise decir, que ya la habíamos charlado, esa guía de ejercicios, con lo cual, nada, deberían poder hacerla rápido. Vamos a encarar un par de ejercicios más hoy. Y la semana que viene vamos a programar un poco en Arduino. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, profe. Conectamos el Arduino, conectamos un par de cosas y vemos cómo funciona. ¿Estamos bien? Bueno, excelente. Sí. ¿Algún comentario más? Entonces, comparto la pantalla y vamos charlando. Bueno, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo o no? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Dudas con Carnot? No, estamos bien. Bueno, entonces lo que habíamos empezado a charlar eran las condiciones estas indiferentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos para hacer el Carnot? Vamos a repasar un poquito eso porque estoy seguro que a alguno le hace falta. ¿Se acuerdan que cuando agarrábamos lo que teníamos que hacer en el mapa de Carnot era generar la tabla de verdad? Una vez que generábamos la tabla de verdad, los unos que teníamos en la tabla de verdad los pasábamos al diagrama de Carnot. Cuando teníamos el diagrama de Carnot, agrupábamos los unos, ¿sí? Es importante que no se equivoquen a la hora de agrupar unos siguiendo estas reglas, ¿sí? Es decir, estas reglas y estas reglas. Es decir, que estén adyacentes las celdas, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son adyacentes. Esta que está acá con esta que está acá en diagonal yo no lo puedo unir, con lo cual si yo
hago así, se parece más a una sopa de letra que un diagrama Carnot, no puede ser. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, me va a dar mal. Todos los unos tienen que estar agrupados y tengo que hacer la cantidad de grupos, tengo que agrupar la mayor cantidad de unos posibles en cada grupo. ¿Sí? Cuanto más grande el grupo de unos, más simplifico. Si tienen en cuenta esas particularidades, no hay ninguna magia en esto. Una vez que hago eso, desarrollamos digamos, escribíamos cómo se representaba cada uno y veíamos cuál era la variable que cambiaba y esa la simplificábamos, ¿sí? Pasamos a hacer lo mismo con el ejemplo de las alarmas, como siempre. Simplificamos y vemos que era bastante más rápido, bastante más fácil hacerlo con el diagrama Carnot que hacerlo a mano, ¿sí? Con la álgebra de Boole, que en definitiva era lo mismo. Después arrancamos y hicimos otro ejemplo y nos quedó... ¿sí? Hicimos otro ejemplo y nos quedó esta otra ecuación. Y acá algunas cuestiones de cómo se agrupaban esos unos, ¿sí? Acordándonos que, digamos, el diagrama era, lo puedo plegar, ¿sí? Entonces lo puedo hacer un cilindro, en forma horizontal o en forma vertical. Entonces, por ejemplo, en el segundo diagrama, se puede agrupar desde los de arriba con los de abajo del todo, ¿no? Porque estoy plegando el diagrama. ¿Dudas hasta acá? Hable ahora o casi para siempre. No, profe, todo bien. Bien. Entonces después habíamos pasado a, bueno, habíamos visto los ejercicios, ¿sí? Que habíamos resuelto algunos. Entonces, esto ya lo tenían ustedes ahí disponible para hacerlo. Ya tienen la clase grabada en YouTube, con lo cual, nada, de cómo hacer esto está. Y habíamos empezado a ver la segunda parte del diagrama de Carnot, en donde nos dimos cuenta de que había situaciones en donde teníamos condiciones que no se van a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque físicamente no se pueden, porque no tiene sentido que se den, porque mi circuito no funciona de esa forma, porque si se da no me importa si está en 1 o está en 0 la salida, ¿sí? Son cuestiones que yo como desarrollador tengo que tener en cuenta y tengo que elegir y tengo que darme cuenta cuáles son esas situaciones y a partir de ahí las puedo marcar como una X en la tabla, de verdad, y no como un 1 o como un 0. ¿Para qué me sirven esas X? Para esas X, pasarlas al diagrama de Carnot y en el diagrama de Carnot agruparlas o no agruparlas dependiendo qué me conviene hacer. ¿Sí? Si yo las agrupo, puedo hacer unos más grandes, ¿sí? Grupos de unos más grandes, y eso hace que se simplifique mejor mi circuito. O bien puedo no hacerlo y no agrandarlo innecesariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá teníamos un código BCD, ¿sí? Que era, este código BCD se usa bastante, que es decimal codificado en binario, ¿sí? Está al revés porque está en inglés la sigla, ¿no? Pero eso quiere decir que yo en un grupo de bits digitales estoy codificando un número decimal. El número decimal es del 0 al 9. Si yo agarro un bit, puedo codificar el 0 y el 1. Si agarro 2 bits, puedo codificar el 0, el 1, el 2 y el 3. Si agarro 4, puedo ir hasta el 7. ¿Sí? Perdón, si agarro 3, puedo ir hasta el 7. Y si agarro 4, ahí sí puedo ir hasta el 15. O sea, del 0 al 15. Pero yo voy a codificar un número decimal. El número decimal va a venir entre el 0 y el 9. Con lo cual, lo que pase, los estados del 10 al 15, no me importa porque ese nunca va a venir ahí. ¿Se entiende? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que poner un 1 en la salida, ¿sí? Yo tengo es i igual a 1, i igual a 1, sí. Esto le vamos a llamar la entrada, ¿no? La entrada n. Si n es mayor a
¿A cuánto? ¿Qué número es este? ¿Mayor a cero? ¿Cómo? ¿Mayor a cero o qué? No, no. Porque acá, ¿O fíjense que qué esto es número? n. Yo estoy codificando un número n en binario. ¿Sí? Entonces, el número que viene es n. Esto será 0, este será 1, este será 2, este será el 3, 10, ¿no es? este será el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces yo estoy diciendo si n, ese número es el 6. Mayor a 6. Si n mayor a 6. Entonces, mi circuito quiere decir que tiene de entrada un número BCD, que quiere decir que son 4 líneas, pero que viene codificado un número decimal ahí. ¿Sí? Entonces, tiene 4 líneas, que entra un número decimal, y yo quiero que a la salida haya un 1, si ese número es mayor a 6. Ahora bien, ¿qué números pueden venir? Del 0 al 9. Entonces el 10 no va a venir nunca, porque es un número BCD. ¿Sí? Está codificado es decimal codificado en binario. Entonces esos números nunca se usan. El 11, el 12, el 13, el 14, el 15 no se usan nunca. ¿Sí? Porque no vienen ahí, porque estoy codificando una sola cifra de un número decimal. ¿Sí? Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer es que si el número es mayor a 6, si el número es mayor a 6, la salida sea 1. Esa salida 1 va a hacer que ese número, que la salida sea 1, quiere decir que el número es mayor a 6, como ya dijimos. Entonces, todo lo que viene por arriba del 6, que son números que no se van a dar nunca, yo le puedo poner tranquilamente salidas en X la salida. Porque como no se va a dar nunca este caso, no me importa si a la salida se prende o no se prende el LED. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Resuelvo en un caso, considerando, fíjense en el que está acá, voy a borrar esto. En un caso acá, consideramos en lo que está más oscuro, sin las X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se armó los grupos? Se armaron así y así. ¿Sí? Entonces me quedaron esta ecuación y esta ecuación. Quiere decir que sin condiciones indiferentes me queda esa ecuación. Ahora bien, como yo sé que no van a venir esos estados, lo que puedo hacer es ponerle X a todo. Y fíjense que los últimos números son todos X. ¿Sí? Entonces, tengo el 1, 0, 0 en 1, el 1, 0, 0, 1 en 1, que son estos dos 1 de acá, y después todo lo que es 1, 0 y 1, 1 está todo en X, ¿sí? Que son todas estas X que tenemos acá. Entonces, al tener todas las X, yo lo que puedo hacer es un grupo grande, ¿no? Incluyendo estos dos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y este otro 1 que estaba solo, lo puedo agrupar con este. Repitiendo la Sí, X. profe. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando simplifico, me queda mucho más corta la ecuación. ¿Sí? Entonces estoy simplificando más. ¿Qué perjuicio me trae el circuito? Nada, porque esos estados nunca se van a dar, así que no me trae ningún perjuicio. ¿Qué ventaja? Me ahorro componentes, me ahorro todo, con lo cual, nada, lo tengo que hacer, ¿no? ¿Estamos claros, no? ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? Sí, profe, yo lo que entiendo es que por más que saliera un número 11 o 12, no te lo va a tomar porque es hasta 10 solamente. Por eso es que se le puede poner X. Claro, no es que sale, porque como viene en BCD, ya tiene ese número y no va a salir nunca un 10 o un 11, ¿sí? Porque eso viene de otro lado, viene de otro circuito que codifica los números en BCD. Entonces directamente no va a pasar nunca eso. Es como el ejemplo de la llave que dio la otra vez, ¿Cuál es el ejemplo de la llave? el que hicimos de los limpios parabrisas, ¿se Ah, acuerdan? sí, sí.
Que lo habíamos hecho con la condición de que la llave no se prenda nunca. ¿No? ¿No lo hicimos con condición? Exactamente. Sí, sí. Sí. Bien. Acá hay otro ejercicio que vamos a hacer utilizando las X y sin utilizarlas. ¿Sí? Como para que vayamos practicando un poco más del diagrama de Carnot y vayamos practicando un poquito más de cómo se trabaja esto con las X. Entonces, nada, quiero que trabajemos bien y que entendamos bien cómo hacer el Carnot porque es crítico eso, ¿sí? Lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que primero podemos hacer? Si quiero que sea más fácil pasar de la tabla al diagrama, puedo empezar numerando la celda del diagrama, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? ¿Y después qué tengo que hacer? Complétalo. Completarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo un 1? Vamos a hacerlo primero sin usar X. ¿Sí? Solamente los 1 vamos a pasar a la tabla. De la tabla de diagrama. Entonces, ¿dónde tengo un 1? En el 1, En el 1, en el 2, en el 2, 4 4. 4 y en el 12. y en el 12. ¿Me dan un segundito? Ahí vuelvo. ¿Sí? Aprovechen para tomarse un recrédito ustedes un segundo también. Un gusto. Entonces, hacemos el diagrama ahí. O sea, pasamos los 1. Tengo que compartir. Entonces, pasamos los 1 de la tabla al diagrama. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1. Me está faltando 1. En el 13. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Y agruparlos. Y agruparlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a agrupar? Estos dos. ¿Y qué otra cosa vamos a agrupar? Y estos dos. ¿Y qué otra cosa vamos a agrupar? Los otros dos quedan sueltos. Y estos dos quedan sueltos. Entonces ahora tenemos que armar la ecuación. Bien. ¿Este cuál es? ¿Se acuerdan cómo armar la ecuación? A, B, C, D negado. Sí, ¿Sí? ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. Porque tenían que ser. Digamos, yo pongo todo, digo, para hacer otra, voy a sacar toda línea y me voy a extender hasta lo negro así se ve mejor. Yo tengo que poner todas las letras, ¿sí? Porque cada uno está compuesto por las 4 variables. A, B, C y D. Ahora bien, donde hay 0, yo tengo que negar esa variable para que después me genere ese 1, ¿no? Entonces, negado, negado B, negado C y negado D. Este otro, ¿cómo es? Tengo que poner las 4 igual. A, B, C, D. Profe, Sí, ahí en el primero D sí, está bien. va sin negar. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Por qué no se me borra esta cosa? Bueno, quiero seleccionar la goma y esta cosa no quiere seleccionarse. Bueno, póngale un más. Menos. Por los que le vamos a hacer. No quiere seleccionarse, no se quiere seleccionar. Esto va con A negado, B negado, C y D negado, ¿no? Sasha ahí dice, ¿por qué lo hacemos en ese orden? O sea, la numeración de los cuadrados, me imagino.
Porque fíjate que eso corresponde así. Mira, este cuadrado, 0, 0, 0, 0, vos tenés que hacerlo como si fuese una batalla naval, ¿no? 0, 0, 0, 0, me da acá. 0, 0, 0, 0 es este. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 es este de acá. ¿Sí? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 es este de acá. Y ese es el 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo que ir armándola así la tabla. Yo ya sé que funciona de esa forma. Entonces, por eso es que lo numero así. Bueno, dijimos que esto era A, B, C, denegado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Genial. Ahora este de acá. ¿Cómo hacemos este de acá? Lo mismo, ¿no? A negado B. ¿Qué cosa? C y denegados. Y este, el de abajo, es AB, C negado y D negado. Con lo cual me fijo que el único que cambia es A. ¿Sí? En un lado era A negado y en el otro era A. Con lo cual tacho esto. Y me queda que la ecuación es B, C negado D. ¿Sí? Y me falta este único nomás. Este último de acá. El D también está negado, profe. El D también está negado. Me voy a este 1 de acá. Y este 1 es AB. ¿Qué cosa? C negado de negado. Y el otro 1 es AB, C negado D. Entonces me doy cuenta que el que cambia es D. Pero D. Entonces me queda A, B, C negado. ¿Sí? Entonces el resultado van a ser me gusta el resaltador ahí arriba. No se puede. Mira. El resultado va a ser esto, más esto, más esto, más esto. ¿No es cierto? Digo, para no escribirlo de vuelta, no tenía ganas. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Se animan entonces a hacer uno de ustedes con este? Sí. Bueno, arranquen, háganlo. Agarren una hoja, un Excel, lo que tengan ganas y háganlo. ¿Saben cómo arrancar? Sí. ¿O no? Sí, sí. Bueno, vamos que en 4 o 5 minutos tiene que estar resuelto.
Profe, ¿puede subir un cachito ahí esta pantalla un poquito más arriba? Que quiero ver lo que hizo arriba. Tacho el que se cambia. Listo. Ahí se ve mejor. Sí, ya está. ¿Puedo bajar un poco ahora, profe, por favor? Si la tabla es la misma. Ah, de verdad, de verdad. ¿Está listo? Se ve que no. Ahora sí. ¿Ya está? ¿Está resuelto? Sí, profe. ¿Están todos resueltos? Bueno, 2 minutos más para que lo terminen de resolver todo el resto. Los que vienen un poco más lento y arrancamos. Y lo resolvemos entre todos.
¿Estamos ahora, chicos? ¿Ya está listo? ¿Podemos avanzar? Ni me contestan. Me contestan. Estamos. Estoy hablando solo. Sí, profe, estamos. Bueno, entonces, ¿qué arrancaron haciendo? Ayúdenme así lo resolvemos todos juntos. Numerando. ¿Cómo? Numerando el cuadro. Numerando el cuadro, bien. Supongo que habrán puesto el 0, 1, 1, 3, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? ¿Y ahora? Identificamos los 1. Bien, los 1. ¿Dónde van los 1? En el 1, en el 2, 1, en el 2. 4 y en el 12. Profe, ¿por qué los números van desordenados? Y en el 13. No están desordenados. Van así. Acuérdense, esto lo acabo de explicar. Para que el Carnot funcione, para que el diagrama de Carnot funcione y el método de Carnot funcione, tiene que haber un salto entre este y este de una sola variable. Fíjense que A está en 0 y sigue en 0, y B está en 0 y pasa a 1. ¿Sí? Saltó una variable. De este a este también tiene que haber una variable de diferencia. ¿Sí? El 1 pasa a 1 y el 0 pasa a 1. Entonces cambia uno solo. Y de este a este, el 1 pasa a 0 y el 1 sigue en 1. Con lo cual en todo esto tengo saltos de a 1. Si yo, por el contrario, lo que hiciese fue, en vez de poner así, ordenarlo como la lógica dice que lo ordeno, ¿sí? Si yo hago 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿qué es lo que pasa? Este pasa de 0 a 1 y de 0 a 0 y de 0 a 1. Está bien. Pero este pasa de 0 a 1 y este de 1 a 0. Con lo cual estoy cambiando dos variables a la vez. ¿Sí? Entonces, si yo armara el cuadrado siguiendo el orden natural, no funcionaría el método de Carnot. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso está claro? Sí. Entonces, como el método de Carnot funciona de esa forma, yo tengo que escribirlo así. ¿Sí? Tengo que hacer el cuadrado de esa forma. Si yo lo hago de otra forma, ahí es donde tengo problema. Entonces, evidentemente, cuando yo pase los números de un lado al otro, tengo que pasarlo respetando ese orden, ¿no? Entonces, yo podría analizar el diagrama y hacer el... Espera, ¿por qué no anda esto? Yo podría analizar el diagrama e ir reemplazando sin numerar los cuadraditos. Los numero para que sea más fácil de pasarlo de un lado al otro. Pero si no, yo podría tranquilamente decir, bueno, yo tengo que pasar este 1 de ahí. ¿Cómo es este 1? Y es el 0, 1, 0, 0. Entonces, 0, 1 está acá, 0, 0 está acá. Entonces, donde se cruzan estos dos, ahí y ahí pongo el 1. ¿Sí? Este 1 de acá es el 1, 1, 0, 0. Entonces, 1, 1, 0, 0. Este 1 de ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Hacemos Sí, esto de numerarlo para que sea más fácil. Más fácil encontrar la vuelta. Pero pero los números que están, o sea, cuando enumero los cuadros, siempre va a ser así, digamos, o por eso a eso me refería si puede ir en otro orden, digamos. no, siempre va a ser así porque esto, fíjate que es el, no sé, el 1, 1, 1, 1 es este. Y siempre va a estar ahí. ¿Y este cuál es? El 1, 1, 1, 1, el 15. Siempre van a estar en el mismo orden. Ah, bien, bien. Bueno, entonces pusimos los 4 unos. ¿Qué hay que hacer ahora? Le falta el del 13, profe. Sí, Me falta el falta el 3. del 13. Entonces, lo que había que hacer era poner el quinto 1. ¿Y ahora qué hay que hacer?
Los Agruparlo. unimos a lo que fue. No, porque acá estoy usando las X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos, ayúdeme. Entonces lo hice mal. Agrupar las Agregar las X. X. Y Poner sí, las si no, X. es lo que acabamos de hacer arriba. No le iba a decir que hagan lo mismo que hice yo recién. Claro. Y bueno, hicimos lo mismo. ¿Todos hicieron lo mismo? Yo sí. Yo también. No. Claro, por eso me parecía que era igual. No sé. Claro, no tenía ningún sentido que si le pongo ahí, copien lo que puse ahí, no tiene gracia. Bueno, ya está, ayúdenme a hacerlo ahora. Con razón, está diciendo, sí, lo hicimos súper rápido. Era porque no habían hecho nada. Pero bueno, no importa, voy a cambiar ese, voy a poner un cero como está. Bueno, entonces hagamos de cuenta que lo estamos haciendo ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Poner las X. Poner las X. Bien, ¿dónde? En En el el 7, 3, Vamos por partes. Primero está el ¿no? 3. El 3. 3, sí. En el 3. Después, ¿dónde más? 7, 7, ¿Dónde 8, más? 9, 10, 9, 8, 10. 9, 10, 14, 15. 14 y 15. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí, Ahora sí agrupamos agrupo. X. Ahora sí agrupamos, ¿no? Vamos a agrupar, vamos a empezar. ¿Qué vamos a agrupar? Y puede ser el 3 con el 7, El 3 con el 7, sí. 3 con el 7. el 8 con el 9. 3 con 7. ¿Y por qué? No, el 8 con 9, ¿por qué? Para 3 con 7 tampoco. ¿Por qué no? Porque acá está la magia de las X. Yo si quiero las agrupo y si no quiero no las agrupo. Entonces, ¿para qué agruparía dos X? Si me da lo mismo que estén en 0 que estén en 1. ¿Para qué voy a poner una electrónica que es, o sea, agruparlas significa que las voy a considerar un 1, 1. ¿Sí? Si yo las agrupo, las considero 1. Si no las agrupo, las considero 0. ¿Sí? No puedo, la X no existe como definición. O es 0 o es 1. Yo pongo X para representar que en esa posición no me importa lo que haya. Entonces, puedo poner un 0 o puedo poner un 1. Profe, ¿cómo hizo para poner estas X? ¿Cómo hice? Claro. Igual que Igual los que Lo los, 1. mismo igual que que. los 1. Claro, lo mismo. No, bien, en la tabla, no en el de Carnot, sino en la tabla anterior, que ingresó las Nada. X. ¿Por qué están las X ahí? No sé, un ejemplo. Yo Bien, puse X en cualquier lado acá. Agarré un Excel y puse una tabla que no tiene sentido. Esta no sirve para nada. Es un ejercicio que no sirve para nada más que entender cómo funcionan con X y sin X, pero no tiene ninguna aplicación práctica. ¿Sí? Ya vamos a trabajar con algunos que sí lo tengan. ¿Se Se entiende? agruparía desde el 12 hasta el 14. ¿Cómo? Se agruparía desde el 12 hasta el 14. Sí, podría ser. Pero ahí la clave de esto que quiero que quede sí o sí claro. Yo las X las puedo agrupar o no. Para esa es la clave de tener X. Entonces, si yo voy a hacer un grupo de pura X, lo que estoy haciendo es generando electrónica para algo que no me hacía falta, porque podían ser cero esas X. ¿Se entiende, no? sí. Entonces, ¿para dónde me sirven las X? Para no agruparla, ¿sí? Para no agrupar esa X, y sí, por ejemplo, este 1. El 1 del 2, yo lo puedo agrupar con la X del 3. ¿Sí? Entonces, en lugar de agarrar el 1 del 2 solo, como tuvimos que hacer acá, ya tengo el 1 del 2 agrupado con una X. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a simplificar una variable. Acuérdense que si yo agrupo de A2 se me simplifica una, si agrupo de A4 se me simplifican dos, y si agrupo de A8 se me simplifican tres. Entonces yo agrupando ese 3 con el 2, ya tengo una variable menos. Una variable menos es un cable menos. ¿Sí? Bien, ¿qué otro grupo podemos hacer?
De 4. El 1 con el 3. A ver, ya lo hacemos. El 1 con el 3, sí, claramente. El 1 con el 3, ¿qué más? El 13 y el 15. Claro, 13 y 12, 13, 15. 14, 15. Claro, pero fíjense que acá me conviene hacer el grupo más grande posible. Y yo puedo agrupar de a 4. Ah, el 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. O bien podría haber hecho 12, 13, 8, 9. ¿Sí? Es otro grupo de 4. Claro. Estoy agrupando 2x. Me da lo mismo. Va a cambiar el nombre de la variable que quede, pero se va a simplificar la misma cantidad. Con lo cual ahí no hay diferencia en que en el grupo para un lado o para el otro, mientras tenga la misma cantidad de números, funciona. ¿Y ahora qué más? 4 y 12. 4 y 12. Me quedo sin colorcitos. Y se cago. 4 y 12. De por cualquier lado. 4 y 12. Ahora sí. Profe, y ahí como dijo Belén por el chat, el 2 y el 10. 2 y 10. Sí, Pasa que se podría, pero ¿para qué? Si yo ya tengo agrupada todos los 1. Ah, bueno, bueno. Sería como redundante. Estoy generando otro 1 más. Tienen que estar todos los 1 agrupados por lo menos una vez. ¿Sí? Las X no hace falta que estén agrupadas. Pueden estarlo o no pueden estarlo, según como me convenga. Pero tengo que generar la menor cantidad de grupos posibles. Entonces ahí estaría agrupando ese 1 otra vez más, pero no aportaría nada. Si yo tuviese un 1 en el 10, y sí, ahí sí tendría que hacer otro grupo. Pero tengo una X, con lo cual no necesito agruparla. ¿Venimos ahí? ¿Se entiende, Belén? ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Bueno, de 10. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ahora sí. Ustedes, reemplacen, hagan, tachen. No pasa nada, Belén, si no tenés micro. Hagan ustedes las ecuaciones ahora, ¿sí? 5 minutos y está resuelto.
¿Y cómo van? Bien. Perdidísimo. Ah, así es re fácil. En la X, hagan de cuenta que es un comodín. 1, 0, lo usan como quieran, digamos. En la línea de 4, por ejemplo, queda B. Sí. Exactamente. ¿Salió? Sí. Genial. A ver, ¿quieren que repasamos? ¿Cuál es este? ¿Cómo queda? Ese queda A, a B, C negado. No, ABC. A negado, B negado, C común. denegado. Miren, esto es A negado, B negado, ¿No? Sí. C está siempre en 1, con lo cual queda en C, y D está en 0 y en 1, con lo cual se simplifica. ¿Sí? Esta es la forma mental de hacerlo. ¿Sí? Se puede escribir todo, lo cual es recomendable, para no equivocarse, pero también lo pueden hacer mentalmente. Miren este, por ejemplo. Yo les cuento la forma de hacerlo mentalmente, ustedes después ven si toman el riesgo o no. ¿Sí? Parcial, sobre todo. Fíjense, estos dos están siempre en 1, porque si vamos al grupo grande, este de 4, estos dos están siempre en 1. Con lo cual, esos siempre están en AB. Y si me analizo los de arriba, fíjense que C está en 0 y en 0, y en 1 y en 1. Con lo cual cambia. Y D está en 0 y en 1, y en 1 y en 0. Con lo cual cambia. Así que, listo, no hace falta que lo escriba. ¿Sí? Este otro, ¿cómo está? A y B siempre están en 0, así que A y B va negado. A negado, B negado. C, estoy haciendo este de acá. C, a ver, acá está en 0 y acá está en 1, con lo cual C no lo escribo, y D está en 1 y en 1, con lo cual D si lo escribo sin negar. Y me queda este solo de acá. Este de acá, A lo tengo en 0 y en 1, con lo cual no lo escribo. B siempre está en 1, así que B va sin negar. C y D están siempre en 0, así que es C negado, D negado. ¿Así les quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial, claro, ¿no? Fácil. Entonces, fíjense. Acá arriba nos había quedado uno de 4 términos, otro más de 4, o sea, de 4 variables,
3 variables y 3 variables, ¿sí? Dos términos de 4 variables y 2 términos de 3 variables. Y acá nos quedaron 1 de 2 y 3 de 3. Nos estamos ahorrando un montón de compuertas, ¿sí? Por esta consideración de las X. ¿Estamos bien? Bien, otro poco más para que trabajen. Bueno, este ya lo hicimos, el del motor eléctrico. No, no lo hicimos este. Fíjense. Otro problema, ¿sí? Vamos a hacer un pedacito y después lo van a terminar ustedes. ¿Les parece? Motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de 2 contactores. Charlamos lo que eran los contactores, ¿se acuerdan o no? Eso que era para conmutar mucha corriente. Que lo tenían los semáforos, los motores, ¿sí? Para no hacer chispa. Me parece que no, profe. Sí, no ¿No? recuerdo. No ser creo que- que lo hayamos charlado. Puede ser que sea otro curso. A veces se me mezclan los... Más ahora que no los veo físicamente, entonces peor todavía. Pero entonces, bueno, vamos a contar lo que son los contactores, que está bueno que lo sepan. Fíjense, cuando ustedes conmutan una carga, ¿qué quiere decir conmutan una carga? O prendo o apago algo, ¿sí? Que consume mucha corriente, genera chispa, ¿sí? El ejemplo más claro para ver es, por ejemplo, el caloventor, ¿sí? Si ustedes tienen el caloventor prendido y lo desenchufan, ¿qué pasa? ¿No hace chispita el enchufe? Salta el chispazo. Salta el chispazo, ¿no? ¿Lo vieron en mecatrónica entonces? ¿Por qué no me hacen...? ¿Lo vieron? Como el relé. Sí y no. Funcionan parecido, pero tienen otro uso. Los relés sirven para conmutar cargas, ¿sí? Yo con una pequeña corriente energizo un electroimán, ese electroimán atrae un metalcito y choca unos contactos, ¿sí? Pero esos contactos no están hechos para, o sea, obviamente, tiene una limitación de corriente y tensión de cada contacto, ¿sí? 10 amperes más o menos es lo que suelen tener los relés de como máxima capacidad de corriente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo que conmutar algo que consume más de 10 amperes? Un motor, el caso claro, ¿no? Si yo cuando se enchufa un caloventor, ¿sí? Hace chispa, si yo tengo un motor de 5 caballos, va a hacer más chispa. ¿Cuál es el problema de la chispa? Que van quemando los contactos. ¿Sí? Se va poniendo negro donde se chispa. ¿O no? Poner el micrófono, Iván, si te escuchamos. Sí, sí, se va quemando. Se va Se va quedando haciendo... negro y se va. Sí. Y cada vez que yo voy haciendo eso, voy empeorando el contacto, ¿sí? Hasta que en un momento va a dejar de andar eso. Tengo que agarrar la lija y lijar el contactito para volver a ponerlo, ¿sí? No está bien eso. Si yo prendo y apago 50, 60 veces por día, 500 veces por día, ¿cuánto me va a durar el contacto? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelve? Con estos contactores. El contactor también es un electroimán, pero que pega con mucha más fuerza. ¿Sí? Entonces tiene un contacto, generalmente son trifásicos, porque los motores suelen ser trifásicos. Entonces, pero vienen monofásicos también, ¿no? Tiene una placa de contactos y un electroimán arriba. Y cuando energizo la bobina electroimán, se pega con mucha fuerza a la placa de contacto. Entonces, es como violento el choque. No es un choque de a poquito que va haciendo chispa, ¿sí? Y lo mismo, cuando le saco la energía al electroimán, hay un resorte muy potente que me despega eso y me lo tira rápido para afuera. Porque si yo lo voy haciendo despacito, ahí es donde se va generando la chispa, porque la chispa es la ionización del aire, ¿sí? Entonces, si yo lo voy poniendo, si lo voy separando de a poquito los contactos, genera la chispa. Si lo disparo, no se genera la chispa. Entonces tienen eso y un par de cosas que se llaman apaga chispa, que es para que la chispa, alejarla del contacto y que no se vaya quemando el contacto. ¿Me siguieron más o menos? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces los motores funcionan así. Tienen contactores. Los motores y cualquier carga que sea grande, que sea pesada, que tenga mucho consumo, ¿sí? De hecho, el lugar donde lo pueden ver rápido los contactores es en los semáforos.
¿Vieron que los semáforos al lado tienen una caja gris? Y si ustedes Se separan siente que pega, tac. Bueno, eso es un contactor, pegando. ¿Sí? El tac, tac, ese cada vez que cambian las lucecitas del semáforo, es un contactor pegando. Yo no sé cuánto consume un semáforo, son semáforos LED, con lo cual para mí me parece que nada, es un exceso el contactor, pero la verdad es que no lo sé. Nunca trabajé con un semáforo para medir la corriente y ver. Me parece que es mucho un contactor ahí, pero bueno, si lo ponen por algo será. A lo mejor es para cobrar la municipalidad, pero... ahí lo pueden ver, ¿sí? Pero igual en todas las plantas, en todos los lugares donde... Plantas, En fábricas, bombas de refiero, ¿no? agua, bombas de agua en los edificios, ascensores. Claro, todas estas cuestiones que tienen motores, que Motor. tienen calefactores grandes, que tienen cualquier cosa que consume determinada cantidad de corriente, ya no es viable poner una térmica para prender y apagar las cosas, ¿sí? No es una llave común, un pulsador común, no es viable un relé. ¿Por qué? Porque se va con el tiempo a dañar. Lo pongo el relé, pero si pasan 20 amperes por el relé, o si, digamos, va a generar, o si hay mucha fuerza contra electromotriz, bueno, cuestiones que ya van a entender no sé, ¿en dónde? Electrotecnia, me parece. Lo que va a pasar es que va a generar mucha chispa y va a durar poco el relé. Se va a terminar quemando el relé, los contactos del relé y un ascensor a la semana le tiene que ir a cambiar el relé. Bueno, no funciona así, le ponemos un contactor. Y ya con el contactor lo puedo tener años y años funcionando. ¿Sí? Para manejar el contactor, ¿por qué? Porque el electroimán del contactor ya es medio pesado, ya no es un electroimán como el del relé que con poca corriente lo muevo. Necesito un poco más de corriente para ese electroimán porque es más potente. Entonces lo que tengo que hacer es poner un relé para que maneje el contactor y el contactor maneja el motor. Entonces yo de mi plaquita Arduino, si quiero, prendo el relé. El relé energiza al contactor y el contactor hace funcionar el motor. Entonces yo con 5 voltios y 4 miliamperes estoy conmutando un motor de 50 caballos. ¿Sí? Pero necesito poner todas esas cosas en el medio para que funcione. ¿Sí estamos? Van a ver que existen algo que se llama tipos de arranque, ¿no? Si yo quiero arrancar un motor y el motor está frenado, arrancarlo tiene un pico de consumo muy alto si tiene algo adosado el motor. ¿Sí? Si yo tengo no sé, una cinta transportadora, algo que sea pesado de mover con el motor, cuando yo lo arranco, y si lo arranco con toda la velocidad, el torque que se genera necesita tanto torque que eso consume mucha corriente y eso genera picos de consumo. Entonces suele haber, que seguramente lo han escuchado por ahí, se llama arranque estrella triángulo. ¿Sí? Esto es una forma de conectar y son dos contactores y un temporizador que arranca el motor en una forma, los trifásicos, ¿no? Arranca el motor en una forma y después de un tiempo lo conmuta a otra forma para que agarre ya la velocidad que tiene. ¿Sí? Pero ya lo arranca un poco más lento y después lo cambia. ¿Sí? O vieron los ascensores, por ejemplo, que arranca despacito y después acelera. Eso tienen unos variadores de velocidad porque no puede ser... entonces, para que el consumo no sea tan alto. Pero bueno, nos fuimos un poco de tema, no era eso lo que queríamos ver. Lo que queríamos ver era cómo conmutábamos esto. Entonces, tenemos esos dos contactores que son los que manejan el giro. ¿Sí? Tengo un giro para la derecha y un giro para la izquierda de un motor. Y tengo dos pulsadores y una llave de selección. ¿Sí? Si solo presiono el pulsador, el motor gira en sentido indicado por el pulsador. Pero si se presionan simultáneamente, el giro dependerá de la posición de él. Si él igual a 1, girará hacia la derecha, y si él igual a 0, girará hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos contactores, cada uno maneja un giro. ¿Sí? Este contactor gira a derecha, este contactor gira a izquierda. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar los cables de lugar para que gire para el otro lado. ¿Sí? En una versión simple de esto. Entonces tengo dos contactores. Si yo aprieto el botón derecho, se me energiza el contactor derecho para que gire hacia la derecha. Si aprieto el botón izquierdo, se me energiza el contactor izquierdo para que arranque para la izquierda. Si yo aprieto los dos y no tengo ningún control, ¿sí? Si yo dejo un tablero ahí y un motor, derecho e izquierdo, y viene un operario y dice, ¿qué pasa si aprieto los dos juntos? Y aprieto los dos juntos, mezcla la fase y explota todo. Nunca falta. Nunca falta. Entonces las cosas tienen que ser a prueba de esa gente. ¿Sí?
porque las cosas pasan y entonces vos decís, pero ¿cómo se le ocurre girar para los dos lados? Y capaz que estaba aburrido y dice, y si aprieto los dos girará más rápido, ¿viste? Esas cosas que se le ocurren a alguno y explotan toda la planta. Porque es así, porque se cortocircuitan dos fases, ¿sí? Si yo las di vuelta y conecto este al motor, en el motor se me juntan las dos fases y ahí hago cortocircuito de dos fases y ahí sí, saltan las protecciones, nada, desagradable. Entonces, bueno, dijimos, vamos a diseñar una protección. ¿Cómo se suele hacer esto? Con una llave. ¿Sí? En vez de poner pulsadores, en los tableros hay llaves, ¿sí? Que gira derecha o gira izquierda. Entonces, no hay forma de que gire los dos porque la llave tapa un lado o tapa el otro. Bueno, acá dijimos, vamos a hacerlo con pulsador y vamos a hacer una electrónica para que eso no pase. Para que sea más divertido, porque si no, no podemos secarnos. Entonces, cuando hacemos esta pulsación, o sea, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los dos pulsadores y una llave, ¿sí? Entonces, si aprieto los dos a la vez, gira según la llave. Entonces, ¿cuántas entradas tengo? 3. 3 entradas, ¿sí? ¿Cuáles son esas entradas? Pulsadores. Llave de los derecha y pulsadores y la izquierda. llave. Derecha, izquierda y llave. ¿Sí? ¿Y cuántas salidas tengo? Una. Hacia el motor. No. Dos. Tengo dos Dos. contactores. ¿Sí? Uno que gira para la derecha y uno que gira para la izquierda. Pero. Bien. Entonces tengo contactor derecho y contactor izquierdo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago para saber cuántas combinaciones tengo? No era 9 3 a será, la si 2, tiene 3 entradas. No, 2 a la 3. 2 a la 3A, casi. Número de estados a la número de variables. ¿Sí? O sea, 8. ¿Cómo hago yo para escribir las 8 sin confundirme? Sigo un método, como todo en esta vida. ¿Cuál es el método que sigo? 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Es más, y si tengo una hoja como esta que no tiene cuadradito, mi método incluye acá hacer una línea de punto. Para no que no se me vaya torciendo todo el esquema. Bien, y después 0, 1, 0, 1. Y yo podría seguir, si no hace falta contar, ¿no? Pongo todo 0, 1, 0, 1. Listo. ¿En este qué es? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y acá me doy cuenta acá, ¿y cómo puede ser? Ah, no, listo, puse 2 de más. Ni siquiera tengo que contar, porque tengo que terminar siempre en 1, ¿sí? Entonces podría decir, listo, escribí estos 2 de más. Uy, borré la línea que no quería borrar. Bien, y el tercero, acuérdense, este varía de A1, este varía de A2 y este varía de A4. ¿Sí? Entonces es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ponerme a pensar. Si no aprieto ningún botón, ¿qué contactor se prende? Ah, Ninguno, ¿no? 0. Entonces es 0, 0. Si no apreté ningún botón y la llave está en 1, ¿para dónde giro? 0 también, ¿no? Porque no apreté ningún botón. Si no apreté el derecho, apreté el izquierdo y la llave está en 0, ¿para dónde giro? 0. 0. Izquierdo, que no. 0, No, 1. no gira a ningún lado, pues la llave. Ah, por la llave, sí. No, sí gira. La llave importa cuando apreté los dos a la vez nomás. Ok. Eso dice Ah, acá. está bien. Iván, deja de hacerme marear. Una vez que le había pegado a Mateo, le hiciste madre. Sí, la primera que le pego y Iván me va todo. Entonces, estoy grabando esto, ¿no?
Sí. Entonces, ahora giro izquierdo con la llave en 1. ¿A dónde voy? ¿Sigo en izquierdo? ¿O no? Quiero pensar que sí. Porque fíjense que acá dice, en el ejercicio, en el coso, si se presiona un pulsador, el motor girará en sentido indicado por el pulsador. O sea, si presiono uno, gira para el lado que indique el pulsador. Pero si se presionan simultáneamente, el giro dependerá de la posición de L. Si L igual a 1, gira hacia la derecha, y si L igual a 0, gira hacia la izquierda. Pero si yo presiono uno solo, gira en el sentido del pulsador. Entonces, si acá Sí. tengo presionado el derecho, ¿para dónde voy a girar? Para la derecha. Y para la derecha, ¿no? Entonces la izquierda en 0. Si acá tengo presionado el de la derecha y el de la izquierda no, y la llave en 1, ¿para dónde giro? Para la derecha. Para la derecha. Y acá donde viene la magia. Si yo tengo los dos presionados, en vez de explotar todo, L igual a 0. Entonces, si L igual a 0, gira. Esperen que se puso medio loco. Si L igual a 0, giro para la izquierda. ¿Sí? Y si L igual a 1, giro para la derecha, dice ahí. Entonces acá tengo los dos apretados y L igual a 0. Así que giro para la izquierda. Y si L igual, están los dos apretados y L igual a 1, giro para la derecha. ¿O no? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, ¿y qué hay que hacer ahora? Cuadrito. Bueno, ¿y qué? Carnot. ¿De cuántos cuadraditos? De 8. De 8. De 8, porque tengo 3 variables, ¿no? Bueno, lo voy a robar porque es más fácil robar que dibujar un cuadradito acá. En ese caso tendría que hacer 2 cuadros. Ah, miren, acá está la tabla. Tiene Qué gil. Sí, tengo que hacer 2 cuadros. ¿Por qué 2 cuadros? Porque tengo uno para la derecha y otro para la izquierda. para la derecha y otro para la izquierda. Tal cual, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, la van a seguir haciendo ustedes. Ya tenemos la tabla, ¿sí? Que tenemos esta tabla. Y con esa tabla tenemos que hacer 2 cuadrados. 2 diagramas de Carnot. Ya estoy hablando como usted. 2 diagramas de Carnot. Con esos 2 diagramas de Carnot tengo que generar 2 ecuaciones finales. Una va a ser el contactor derecho y otro va a ser el contactor izquierdo. Y tengo que armar un circuito para cada contactor, porque son dos salidas distintas. ¿Sí? Después, eléctricamente, conecto el motor, pero eso es otra cosa, esa es la parte de potencia. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se anima a eso que les queda a ustedes para hacer? ¿Está fácil o no? Si no tiene X, nada, agrupan ahí, sacan y arman el proteo y prueban. Profe, Sí. yo no entiendo por qué estando en 0 la llave, aún así sigue el motor. Porque así lo describe el problema. ¿Sí? Así lo describe el problema. El problema dice que gira. Dice, un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de 2 contactores. Es comandado por 2 pulsadores de giro. Y una llave de selección L. Si solo se presiona un pulsador, el motor girará en sentido indicado por el pulsador. Pero si se presionan simultáneamente, el giro dependerá de la posición de L. Si L igual a 1, girará hacia la derecha, y si L igual a 0, girará hacia la izquierda. Pero acá está diciendo que gira en función del pulsador. No es que sea... silencio a todos, el que quiera hablarme se de silencio. No es que sea una llave que enciende el motor, ¿sí? Es otra cosa, es una llave de selección de giro.
Sería Ah. como tener un relé normal abierto cerrado y que el normal cerrado sea un giro y para el giro derecho en este caso, a ver. Sí, en Claro, realidad acá lo estamos haciendo con una llave y una electrónica, ¿sí? Entonces no tenemos relé. El relé sería, o sea, acá tenemos solamente teclita y llave, conectado a un circuito, y después del circuito, la salida del circuito, en lugar de poner un LED como solemos poner, lo que tendría que tener es la bobina de los relés. Y esa bobina de los relés, a la larga, haría la cuestión del otro, ¿sí? ¿Se entiende? sí, 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 sí. ¿Estamos bien? Yo sí, no sé quién había preguntado. Sí, yo había confundido la llave de selección con una llave encendida. Claro. Por No, eso. no, esto es una llave de selección nada más, es otra cosa. Eso es lo que hay que prestar mucha atención. Porque solemos, digamos, eso es una cuestión nada, que nos pasa a todo el mundo, de que solemos atacar los problemas con la experiencia que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, una llave para que arranque. Y no tiene nada que ver acá. Un problema de lo que hicimos, la llave arrancaba. ¿Sí? El del limpiaparabrisas. Pero este es otra cosa, la llave es otra cosa. Entonces tengo que leer con cuidado y entender qué es lo que está pasando. Y analizarlo bien, porque si no voy a trabajar al vicio. ¿Sí? Entonces, acá la llave para qué hacer, yo podría decir, bueno, si yo aprieto los dos, gira a la derecha. ¿Sí? Entonces hago una electrónica que si aprieto los dos, gira a la derecha. Decido eso. Pero no, yo no quiero decidir eso. Quiero poner una llave que seleccione para dónde giro en caso de que apriete los dos. Si no aprieto los dos, no tiene que decidir nada la llave, porque yo giro para el lado que apreté. ¿Sí, no? Perfecto, profe. Genial. Bueno, entonces les queda a ustedes hacer eso. Ya lo hemos practicado, ¿sí? Ya hemos practicado cómo hacer. Ya tenemos acá la tabla de verdad, que a lo mejor es lo que más tengo que pensar. El resto es mecánico, ¿sí? Sé que tengo dos salidas de 8 estados, cuadradito. Siempre está bueno. Fíjense que, por ejemplo, este no. Uy, ¿qué pasó con mi? Bueno, lo voy a tener acá pegado. Acá. Estoy rompiendo mi apunte, che. Ponlo acá. Yo tengo esta tabla, ¿sí? Siempre está bueno respetar el orden. ¿A qué orden me refiero? A que si el más significativo es este, el D, lo pongo acá. Entonces esto ya no es más AB, porque no existe AB acá, no se llama nada AB y tampoco se llama C. ¿Pero qué le voy a poner ahí? Y el D y el I acá. ¿Sí? El D y el I. Y acá, ¿qué le voy a poner? El L. ¿Sí? ¿Por qué digo que respeten este orden? Porque si no se van a confundir la tabla. Yo podría hacer al revés. Porque esto es lo mismo. Yo podría decir que, no sé, que lo pienso al revés, ¿sí? Este es L, este es I y este es D. Pero tengo que cambiar mi cabeza para cómo organizarlos. ¿Sí? Entonces, hagan siempre lo mismo, respeten siempre lo mismo. Porque ahí es donde se van a confundir. Si en un problema lo empiezan a hacer de una forma y en el otro lo hacen de otra, el cerebro en algún momento los mezcla. Por eso yo les doy siempre la misma forma y les digo, háganlo así. Matemáticamente se puede, no hay ningún problema. Sí, tengo que tener en cuenta dónde pongo los 1 y dónde pongo los 0, o sea, las X, y después cómo hago la simplificación. Por eso digo, donde menos errores van a cometer es si siguen sistemáticamente el proceso. Entonces, el proceso dice que el más significativo lo ponemos acá, el que le sigue lo ponemos ahí, y el menos significativo lo ponemos acá. Si tuviese 4, el otro sería el que va acá, ¿no? Siguiendo ese 0 de ahí. ¿Sí? Por eso le digo, respeten eso para que sea más, para que les salgan todos iguales, y que a la hora de numerar, puedan numerar así con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Si no tienen que cambiar eso también. Entonces ya se complica mucho. Respeten eso. Con lo cual, este cuadradito, 2 veces, ¿sí? Uno para el CD
y van a tener que hacer lo mismo para el CI, ¿sí? Van a tener que hacer otro diagrama de Carnot. ¿Estamos bien? Sí, profe. Genial. Volvemos entonces acá. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, vamos por ahí. Bien, otra parte de ejercicios. ¿Sí? Lo van a tener también colgado ahí en el Classroom. Modificar el ejercicio del sistema de alarma de incendio de tal forma de agregarle 3 salidas adicionales que nos informen si alguno de los sensores presenta falla. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan? El mismo ejemplo que vimos 700 veces de la alarma de incendio que era lógica 2 de 3. Y si no se acuerdan, acuérdense porque ya lo vimos muchas veces. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Sí, está bien, yo lo hago de lógica 2 de 3 para la alarma general, para el evacuar y saltar paracaídas, todas esas cosas. Pero si uno está fallando, tengo que saber que está fallando para ir a arreglarlo, ¿no? Si yo tengo 3 sensores y uno me dice que hay fuego y miro y no hay fuego, tengo que arreglarlo antes que falle otro y deje de andar todo. ¿No? Entonces, de alguna forma me tengo que enterar de que eso está fallando. No de la misma forma que un incendio, pero sí con un LED por ahí prendido estaría bueno. Entonces lo que tengo que hacer es eso, generar la misma tabla, pero con 4 salidas en lugar de una sola. Nosotros teníamos la alarma, ¿sí? Alarma general. Ahora vamos a tener que poner falla en el sensor 1, falla el sensor 2, falla el sensor 3. Como salidas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo, que tenía S1, S2, S3, ¿sí? Y teníamos, me resulta tan difícil hacer una línea vertical. Y teníamos una salida que era alarma, ¿sí? Ahora vamos a tener otra salida más que sea falla del sensor 1, falla del sensor 2, S2, y falla de S3. ¿Para qué? Para que cuando yo llene esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a llenar? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo esto? Y bueno, si no está prendido ningún sensor, y alarma 0, ¿o no? Sí. No falla el sensor 1, no falla el sensor 2, no falla el sensor 3. Si yo tengo el sensor 3 encendido, ¿alarma? No, porque tengo uno solo prendido. Pero el sensor 3 está fallando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo estamos pensando esto? Sí. Si tengo el S2 en 1, alarma no, porque los otros están en 0, así que la lógica 2 de 3 no se estaría cumpliendo. Falla en el sensor 1 no, pero sí tengo una falla en el sensor 2. Y sensor 3 falla no. Acá ya tengo 2 en 1, así que tendría que ser alarma. ¿Sí? Pero el sensor 1 está en 0, con lo cual tengo una falla en el sensor 1. Sensor 2 falla no, sensor 3 falla no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Está claro? El sensor porque 3, el sensor 3 debería tener falla. Sí. No ¿Cómo? entendí el último. Si yo El que tengo estás- en el último, Sí. tengo sensor 2 disparado y sensor 3 disparado. ¿Sí? Pero el Sí, o sea, 1 sí. me está diciendo que no hay fuego. Entonces yo disparo la alarma y disparo un sensor, falla en el sensor 1, porque el sensor 1 debería darme fuego. Ah, bien, bien, bien. Está. ¿Sí? ¿Se entendió hoy? Sí, sí, sí. Digamos, si yo tengo fuego, los 3 me deberían haber detectado fuego. Al No sé menos si que el fuego importa no llegó mucho. hasta ahí, ¿no? ¿Cómo?
Al menos que el fuego no llegó hasta ahí todavía, ¿no? Pues claro, bueno, en este caso idealizado. No sé si importa mucho, porque lo importante acá es apagar el fuego, no ponerme a cambiar el sensor que falla, ¿no? Pero bueno, no importa. Desde el punto de vista del ejercicio, está bien. Y así voy completando todos los casos, que eso ya le va a quedar a ustedes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, y este es el difícil. Este le va a llevar un buen rato. ¿Qué quiere decir este? Bueno, nada, resuélvanlo y háganle diagrama de Carnot y toda la historia, ¿no? Cuando yo le suba. Ahora el otro, que no se deshace. Bien, entonces. Esto que está acá, el display de 7 segmentos. ¿Sí? Lo han visto 1000 millones de veces el display de 7 segmentos. ¿Qué es un display de 7 segmentos? Ni más ni menos que esto. 7 LEDs acomodados en esa forma y con esa formita. Entonces, si yo quiero mostrar un 3, ¿qué hago? Y prendo este, prendo este, prendo este, prendo este y prendo este. Entonces se me muestra un 3. ¿Pero cómo lo hago? Prendiendo 5 LEDs. ¿Está bien? Si yo quiero mostrar un 1, prendo este y este. Si quiero mostrar un 8, prendo todo. ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. Bien, así funcionan los displays 7 segmentos. Adentro son 7 LEDs. Pueden ser ánodo común o cátodo común. ¿Vieron LEDs, no? ¿Ya algo vieron de eso? ¿Diodo, esas cosas? Sí. Bien. Algo bien. Display de 7 segmentos no. ¿Por qué No. se ríe, Iván? Algo vimos ahí, más o menos. Lo Más o tenemos ahí. menos. Bueno, lo están viendo, como cada vez que les pregunto algo, sí, lo estamos viendo. Están viendo toda la vez. Entonces, los LEDs saben, ¿no? Que es un semiconductor, que pasa corriente, la corriente pasa y Sí, desprende un fotón, y ese fotón tiene una Sí, longitud de sí, onda sí. que depende del material que está hecho, y listo. Después, esto necesita un umbral de 0,7 voltios para que funcione. Estos son un poco más, estos son de 1,2. Y nada más. ¿Sí? Pueden ser ánodo común o cátodo común los displays de este segmento. ¿Por qué? Porque no voy a tener los displays todos separados, no voy a tener todos los LEDs separados, digamos, ¿no? Sino que los uno o a masa, ¿sí? Uno en las masas de todo, para no tener que tener 7 cables de masa, ¿sí? Los junto todo en un pin, ¿sí? Para no tener que sacar 7 pines más de masa, que no tendría sentido. Entonces, estos son cátodo común, o puede haber algunos que sean ánodo común, que tienen unido el pin el ánodo, entonces yo tengo que prenderlos con 0, ¿sí? Cuando yo le pongo un 0 en la patita, se prende. En este caso, los más comunes son los de cátodo común. Existe un controlador que se llama CD4511. ¿Eso qué es? Es un chip que tiene 4 entradas y tiene 7 salidas. Entonces yo acá le meto un número binario y de este lado maneja los LED que hacen falta para prender el número ese que corresponda. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo acá todo 0, 0, 0 y 0, ¿ese qué número es? El 0. Pero yo no tiene que salir 0 de acá. ¿Qué tiene que salir? Y se tiene que prender A, B, C, D, E y F para que me dibuje un 0. ¿Sí, no? Sí. Bien. Sí. Entonces, acá, ¿qué hace? Y se prenden las patitas que hacen falta para que me dibuje este 0. Este es el camino fácil. Vamos a hacer el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? Hacer nosotros la lógica de conversión.
¿Cómo hacemos la lógica de conversión? ¿Y qué vamos a tener a la entrada? 4 variables. Fíjense que dice tomar D como el bit más significativo. Entonces, D, C, B y A. Bueno, es una B, ¿no? Esas son mis entradas. ¿Sí? Esas son mis entradas. ¿Qué voy a tener de entrada? Y si yo tengo 4 entradas, ¿hasta qué número voy a poder generar? O sea, del 0 al 15, ¿no? Tengo 16 combinaciones posibles. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, 1, qué sé yo. De ahí todas las otras, que no lo voy a hacer yo porque la van a hacer ustedes. ¿Y qué tengo a este otro lado? Los displays de 7 segmentos, como están acá puestos, fíjense que tienen letras, ¿no? A, B, C, ¿sí? Voy a borrar un poco porque esto empieza a ser una chanchada. Uno quiere, me cago la tinta líquida. No quiere borrar. Bueno, no borro nada. Entonces, voy a tener, acá voy a tener 8 salidas. 7 salidas. 7. A, B, C, D, E, F y G. Entonces, si yo tengo 0 en la entrada, ¿qué tengo que hacer? A tiene que valer 1, B tiene que valer 1, C tiene que valer 1, D tiene que valer 1, E tiene que valer 1, F tiene que valer 1 y G tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a aprender A, B, C, D, E, F y G va a quedar sin prenderse. Si prendo G, estoy escribiendo un 8. ¿Sí? Sí. Bien. Si me llega el 0001, ¿qué tengo que hacer? ¿A? ¿Lo tengo que prender? No. No. Tiene que prender B y C nomás. B, sí, C, sí, y todo el resto en 0, ¿no? C, sí, y todo el resto en 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a prender los dos segmentos de acá, B y C. Me va a dibujar un 1 en el display. ¿Sí? Si me llega un 01, ¿qué número es este? El 2. ¿Qué tengo que prender para el 2? Y tengo que prender A, tengo que prender B, ¿sí? Tengo que prender G, ¿sí? Porque es A, B, tengo que hacer A, B, G, E y D, ¿no? Sí. A, B, G, E y D. Y esto tiene que estar en 0 y esto tiene que estar en 0. Si tengo que hacer un 3, o sea, tengo que prender A, B, G, C y D, ¿no? Entonces Sí. es A, Sí. B, C, D, la E no, la F tampoco y la G sí. ¿Sí? Bueno, así hasta el infinito y más allá. Bueno, no, hasta 15. ¿Qué va a ¿Y la pasar? letra? Y bueno, ahí está. Las letras, en realidad lo que vamos a hacer es un código hexadecimal. ¿Cómo era el hexadecimal? ¿Se acuerdan? Lo vimos con mi hermano mellizo de informática. Acuérdense que era del 0 al 9 y después arrancaba con la A, B, C, D, E y F, ¿no? Que eran los números que iban del 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces fíjense que se deben aparecer en mayúscula excepto la B y la D, que deben aparecer en minúscula. Sí, porque si yo pongo una B en mayúscula, es un 8. Entonces no tendría sentido. Tengo que hacer para formar eso. Tengo que ponerme a pensar, ¿cómo hago la D? Y para hacer la D tengo que hacer la B, la C, la D, la E y la G. Y hago una D. ¿Sí? Tengo que ponerme a pensar
cómo resolver cada una de las letras, ¿sí? Entonces, de esto para abajo. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, así. Voy a hacer el 9, después haré la A, ya no pienso como 10, sino pienso como A, B, C, D, E y F, ¿sí? ¿Está bien? Y así genero la... ¿Y después qué tendré que hacer? Un diagrama de Carnot por cada uno, porque son 7 salidas distintas. Y esas 7 salidas las tendré que conectar a un display. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos bien? Bueno, esa es la tarea. ¿Sí? La tarea 1 es la que les pasé. Bueno, la tarea 2 es esta. Todavía no la cargué, pero ya la voy a cargar. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? ¿Hasta qué letra llega, perdón? Hasta la F. F. Sí, Iván. No, no fui yo. Ah, No, quería preguntarle que si, por ejemplo, en la foto vemos que el 8 tiene abajo a la derecha un punto. ¿Eso también sirve? eso Se se llama puede... punto decimal. Claro, claro. Es por eso. otro LED aparte. Es un octavo LED en realidad. Si ustedes se fijan, esto tiene 4 patas a un lado y 5 patas a un lado y 5 patas al otro. ¿Sí? ¿Por qué 5 patas? Porque tiene 8 segmentos, o sea, 7 segmentos más el punto decimal y 2 de masa. ¿Sí? Entonces, ese punto sirve justamente si yo quiero poner, si yo quiero hacer una calculadora y quiero poner un punto, tengo que poder manejarlo también. Es un LED que está ahí aparte. ¿Sí? Se llama DP, de hecho, Decimal Point. Claro. Pero en este caso no lo vamos a usar. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, con tiras LED mucho más grande que lo que es lo que está en la foto, ¿no? Ese Ujú. componente, ¿se podría hacer? Sí, claro. Tendría que manejar esa tira LED nada más. Claro, en vez de un LED, la tira LED. Claro. Depende cómo la Claro. prendo, depende de lo que es la tira LED. Si una tira de LED, qué sé yo, a 220, nada, tengo que poner un relé que maneje esa tira. Tengo que poner 7 relés y yo lo que estoy haciendo es manejando cada uno de los relés. Y ese relé, cuando yo lo cierre, va a prender la tira LED. ¿Se entendió? Está bien, gracias. Bueno, entonces les queda tarea. ¿Sí? La tarea que les queda es hacer los ejercicios que están puestos ya en el Classroom, de la parte 1, que ya lo vimos, que ya uno habíamos resuelto y quedan ahí unos diagramas de Carnot y demás, y empezar a hacer estos ejercicios de acá. ¿Sí? La semana que viene los seguimos trabajando. ¿Les parece? Consulta, ¿Nos va a Martín. subir Sí, yo subo la clase de hoy, ¿sí? A YouTube. El que por ahí me olvido de mandar el link, así que suscríbanse directamente y así les llega la notificación cuando lo subo. Total, tan suscrito, tanta pavada que suscribirse un poco más. Me imagino, ¿no? Suscribirse a una clase no es tan grave. Así que, bueno, para que les llegue el video cuando suba la clase, después hagan los ejercicios y repasen un poco. Sí, Fede. No, quería preguntarte si ya está como en el semestre pasado para que ellos vayan subiendo la tarea. Sí, subiéndola. sí. La acabo de subir así esta mañana hace un ratito. Bien. Dale. Y el lunes tienen clase de consulta, ¿sí? Acuérdense, el profe ya les va a pasar el link para que se sumen a esa clase y ahí se sacan las dudas que tengan, o si por ahí, no sé, si no se animan a hacerlo acá o lo que sea, con el profe tienen ahí un poco más de tiempo y no tienen que ir siguiendo un temario, ¿sí? Puede ir contestando las preguntas. Pero de todas formas, cualquiera que tenga dudas me avisa. Dale. ¿Sí? ¿Hay duda de alguna cosa? Bueno, tienen para laburar ya, ¿sí? Bueno, chicos, un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene y que tengan lindo fin de. Muchas Profe, gracias, igualmente.
Nos vemos. Buen fin de. Gracias. Nos vemos, que ande bien. Gustavo, ¿era que querés hacer un ratito? Sí, profe, yo quería hablar Dale. con usted. Dale, un par de minutos tengo.